Muchas gracias. Y agradezco en primer lugar a las amabilísimas autoridades de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública, Juan Valletto, por esta generosa y honrosa invitación que es un placer, desde luego, aceptar. Como todos sabemos, la eficiencia está exigida en la Convención Interamericana contra la Corrupción como requisito supralegal de carácter preventivo. A mi juicio, esa norma comprende también la eficacia, o sea que la decisión administrativa de los resultados esperados que se cumpla. Pero así como esa norma viene del plexo del derecho administrativo supranacional, hay también fenómenos de derecho global que han adquirido autonomía efectiva respecto del derecho interno. Es otro tipo de eficacia, ahora proveniente del juego de circunstancias que voy a comentar. Dado el carácter polémico de los problemas, he anotado y voy a leer mis reflexiones preliminares y provisionales. Quizás el ejemplo más antiguo de lo que voy a comentar sea el contrato de crédito externo, sobre el que analicé su juridicidad en el año 1982 y que se encuentra reproducido inalterado, deliberadamente inalterado, en el capítulo 24 del tomo 7, que pueden consultar en Internet. Las normas de cada contrato van cambiando con el tiempo: cross default, rights upon future offers, etc. Pero no cambia el contexto internacional en el cual se celebran y ejecutan. Allí se dan varias peculiaridades. La mayor parte de los grandes fondos de inversión se encuentran en los Estados Unidos, que por norma general no realizan inversiones en el exterior de su país para protección de ahorristas e inversores locales. El dinero para un crédito externo se obtiene, por lo tanto, principalmente, suscribiendo un contrato para ser celebrado y ejecutado en ese país bajo su legislación y jurisdicción. Si bien esa alternativa de someter el contrato al lugar de ejecución es la norma del Código Civil argentino y el Tratado de Montevideo, ha dado lugar a normas provenientes de nuestro derecho interno. Entran así en conflicto la eficacia de la ley del lugar de ejecución del contrato y la eficacia de la ley del domicilio de una de las partes. Si la inversión o el financiamiento no provienen de fondos de los Estados Unidos, es probable que se pacte la jurisdicción judicial o arbitral de otro país que los Estados Unidos. Lo que no se está ya pactando es la jurisdicción del deudor, aunque puede ser que tampoco la del acreedor. De estos hay ejemplos recientísimos: el contrato entre Petronas de Malasia e YPF, el contrato entre China y nosotros por el Belgrano Cargas. Como dato incidental, pero no despreciable, los contratos tienen un único idioma oficial, el inglés. Por supuesto, cada país hace su traducción, pero la versión oficial es en inglés, un idioma que no es de ninguna de las dos partes. Y normalmente se está eligiendo, no siempre, pero es un poco prevalente, la Corte Internacional de Arbitraje de París, que está vinculada a la Cámara de Comercio Internacional. El juicio, según estas normas que se están pactando ahora, se debe realizar en París. Cada parte designa un árbitro. El árbitro tercero, si están de acuerdo, lo nombran, con acuerdo, por supuesto, de la Corte Internacional de Arbitraje, y si no, lo designa esta. Y, por cierto, la decisión no es revisible en el derecho interno. Las circunstancias macroeconómicas contemporáneas, por ejemplo,
han llevado al país a suscribir nuevos contratos de préstamo externo o inversión extranjera, pactando una jurisdicción de un tercer país como el Belgrano Cargas, decreto 1071 del 2014 y leyes 27.122 y 27.123 de marzo de 2015, que elige, como les dije, la jurisdicción arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, etc. En ese ejemplo se advierte cómo la decisión jurisdiccional se traslada a otro país e incluso a un idioma ajeno, tanto al país sede del tribunal como al idioma de cada una de las partes. Es un idioma internacional obligatorio por voluntad de las partes. Nuestro derecho interno no es favorable al arbitraje, pero al someterse la jurisdicción a tribunales arbitrales extranjeros o internacionales, como es el caso también del CIADI en el Banco Mundial, la presión internacional hace que el país termine pagando las condenas externas. Es el mismo entramado de normas que en otro tema explica Tadeo Leandro Fernández para el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos llevó, entre otras medidas, al dictado de la Ley 26.734 del año 2011 contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional, incluso cuando los hechos se refieran a un crimen cometido fuera de nuestro territorio, según el artículo 306 del actual Código Penal. Los demás países tienen normas similares. Algo parecido ocurre con el soborno transnacional, que estamos en vías de acatamiento, lento pero progresivo, según el informe de la OCDE de diciembre de 2014, que está en inglés en Internet. En ese sentido, cualquiera sea la opinión que tengamos en el derecho interno sobre los mecanismos de resolución de conflicto, lo cierto es que esta voluntaria sujeción a otra jurisdicción que la nuestra resulta eficaz fuera del país. El sometimiento a la jurisdicción externa viene dado por la necesidad de operar en el ámbito internacional y los mecanismos de aplicación son los internacionales, no los internos. Como ejemplo momentáneo, como el país está dependiente de la importación de energía por montos ahora superiores a los 10.000 millones de dólares anuales, conseguir financiamiento o inversión para desarrollar nuestras propias fuentes de energía se transforma en una necesidad quizás impostergable del país a través de YPF. Esto no es de ahora solamente, ahora lo es en este ejemplo particular, pero la necesidad impostergable de financiamiento externo ha sido sentida por nuestras autoridades públicas a lo largo de toda la historia del país. La eficacia para obtener el financiamiento o la inversión externa está unida entonces a la eficacia del acceso a una tercera jurisdicción. No me refiero a la eficacia de la jurisdicción judicial o arbitral en los distintos países involucrados, sino a la eficacia real en el mundo de la decisión argentina de someterse a una jurisdicción extranjera. Nuestra jurisdicción interna seguramente no coincidirá con las interpretaciones internacionales, pero ello no excluye la eficacia de los mecanismos internacionales que ya expliqué, por ejemplo, en el capítulo 8 de mi Introducción al Derecho de 2003, que desde entonces está en Internet y tiene también ediciones en castellano por la ley, además de versión inglesa, francesa y ahora en portuguesa. Todo está en Internet. Algo parecido ocurre con los créditos o swaps con el Banco Central chino, que por la reciente ley argentina de inmunidad jurisdiccional nacional para los bancos centrales extranjeros, tiene forzosamente que someterse a otra jurisdicción extranjera, pues la ley 26.961 del año 2014 del Congreso de la Nación, desde luego, establece que nuestro país
carece de jurisdicción sobre los bancos centrales extranjeros. La eficacia en conseguir el swap depende entonces de la eficacia de someterse a la jurisdicción extranjera. Por eso se ha dictado la Ley 26.961 del 2014. Dado que el acceso a esas jurisdicciones lo resuelven los tribunales judiciales o arbitrales de otros países, tal acceso jurisdiccional tiene a su vez la eficacia del funcionamiento del sistema internacional, que si bien no es automática, como tampoco lo es la jurisdicción nacional, generalmente termina con el acatamiento del país a las decisiones de otras jurisdicciones, como ha ocurrido con el CIADI, resolución 598 del año 2013 del Ministerio de Economía, mediante la cual se aprobó el, comillas, modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales, cierra comillas. La eficacia nacional del acceso al mercado internacional depende entonces de la eficacia del sometimiento a otra jurisdicción. Esta, a su vez, no requiere, hoy en día, para su ejecución, de la intervención de órganos judiciales de nuestro derecho interno, que por lo demás no se la darían porque para nuestro sistema no sería admisible. Incluso hay conflictos no terminados vinculados a la mayor apertura de mercados que, para ser eficaces en el sentido de que se puedan materializar, requieren la adopción de medidas de derecho interno para cumplir con las normas y prácticas internacionales que juzgan los tribunales de la Organización Mundial del Comercio. Allí tenemos un pronunciamiento de primera instancia en agosto de 2014 que es adverso a nuestra posición actual y que ha sido confirmado en segunda instancia de la Organización Mundial del Comercio y se encuentra firme. El acceso a los mercados internacionales dependerá de que dictemos las medidas de derecho interno necesarias para ello. Es el mismo principio jurisdiccional que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela está planeando desvincularse de los órganos de aplicación de ese tratado, pero así como nuestra dinámica política impide ese paso, también nuestra dinámica macroeconómica excluye el apartamiento de estos otros convenios internacionales que estamos suscribiendo regularmente en materia de trenes, petróleos, demás recursos energéticos, swaps, etc. Estamos entrando cada vez más a una etapa nueva del progresivo derecho administrativo global, como lo atestigua la Ley 27.122, publicada el 5 de marzo de 2015, aprobando el tratado con China, por el que, entre otros aspectos, se excluye la jurisdicción local de un observatorio espacial chino-argentino en Neuquén. La construcción se ubica, que ya está en marcha, en un predio de 200 hectáreas en el paraje Quintuco-Pilmate, que es un paraje desierto sin recursos naturales ni reclamos de comunidades originarias. Ese es el nuevo marco internacional en que operamos. Así como una ley del Congreso de la Nación, con apoyo de casi todos los partidos políticos opositores, dispuso la confiscación, desde luego inconstitucional, de Repsol. Así también la dinámica internacional llevó a que acordáramos y efectivizáramos el pago. Resolución 26 del año 2014 de la Secretaría de Finanzas, como también al Club de París, invocando el decreto 1394 del 2008, sin necesidad de pronunciamiento judicial o arbitral alguno. Así como hay un Mundial de Fútbol, un Comité Olímpico Internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc., cada uno de los cuales logra la eficacia de materializar sus decisiones, así también damos nuevos pasos en el mercado internacional y la jurisdicción de terceros países.
Cuando en 1962 definía el derecho administrativo excluyendo su calificación como derecho interno, según era entonces habitual en la Argenta Doctrina, como lo pueden ver en el libro 1 del tomo 5, lo hice en base a fenómenos que ya se avisoraban en el horizonte. Con el tiempo han ido creciendo y multiplicándose los aspectos internacionales a cargo de organismos, tribunales judiciales o tribunales externos. Incluso aunque no haya tribunales, fíjense el acuerdo que está en estos días en los diarios, celebrado según los títulos de los diarios entre Estados Unidos e Irán, tiene un ligero matiz de error, porque el acuerdo ha sido entre Estados Unidos, Rusia, China, Alemania e Inglaterra, es decir, entre la Unión Europea, China, Rusia y Estados Unidos. Esos son los que se han sentado a la mesa con Irán y han acordado que Irán no siga intensificando su producción nuclear. Por eso, ahora que tengo listo el tomo 11 referido a marchas y contramarchas en economía y derecho administrativo, estoy también comenzando a elaborar un nuevo tomo hacia el derecho administrativo global, tomando como base diversos capítulos internacionales que he quitado de la nueva edición del tomo 2 en septiembre del 2014, más otros trabajos. Las marchas y contramarchas se dan en un contexto de creciente globalización que necesariamente les pondrán freno en el largo plazo. Es un mundo nuevo, distinto al que aprendimos en la facultad. La eficacia tiene un nuevo rostro que poco a poco se va construyendo y develando mientras nadamos en un mar de dudas e interrogantes. Muchas gracias. Antes de alguna pregunta yo quiero comentar algo y que tiene que ver con algo que mencionó el doctor Gordillo. Cuando en la facultad trato de explicar centralización, descentralización, sector público, siempre digo recurran al tomo 1 del tratado del doctor Gordillo con esa brillante diferenciación de entidades administrativas, empresariales, centralizadas, descentralizadas, y le digo a los chicos que lo pueden hacer porque el doctor Gordillo publica todos sus trabajos en Internet y entonces quiero destacar su inacabable generosidad. Ahora sí, las preguntas. ¿Preguntas? Mi pregunta va orientada hacia lo que serían las marchas y contramarchas. ¿En qué medida el resto del mundo está aceptando o se puede llegar a oponer a la globalización administrativa? Cuando uno habla de globalización, palabra que yo resistí durante mucho tiempo, incluso por escrito, hay un libro que se llama Values in Global Administrative Law, editado por Hart en Inglaterra y Estados Unidos. Yo ahí tengo un capítulo en el cual digo, bueno, esto de Global Administrative Law, y hasta según que entendamos por global, porque en Naciones Unidas sabemos 200 países, de estos casi la mitad están, digamos, o son estados fracasados, o son estados, en inglés se les llama rogues, estados delincuentes, digamos, o no son estados de derecho. Es decir, hay una larguísima serie de países que no entran en eso, ¿no? Por lo tanto, hablar, digo yo allí, de valores en el derecho administrativo global es casi una ficción. Pero bueno, intenté hacer algo de lo que podría ser global, incluso incluyendo tribunales indígenas para simplificarlos el acceso a la justicia. En todos los sistemas se admite alguna forma, no digo que sea buena ni igual, pero alguna forma de dirimir conflictos pacíficamente mediante algún tercero. Con esa aclaración, global es una expresión que más bien significa supranacional, internacional, y que marca distintos, yo diría, acuerdos que van haciendo distintos tipos de países,
de los cuales nosotros vamos formando parte, es decir, vamos suscribiendo esos acuerdos. Uno puede decir, bueno, yo no los quiero suscribir, o de los que me suscribí me voy a desuscribir, cosa que se puede hacer, hasta por ahí nomás, pero se puede hacer. Sin embargo, cuando los hemos suscrito es porque teníamos necesidades de acceder al mercado externo y de acceder a un mundo que pensamos nos es beneficioso en diversos sentidos. Digo a través de la historia, ¿no? No hace falta un juicio momentáneo ni personal, el país siempre lo ha hecho así. A través de la historia incluso el fenómeno se ha venido dando también, de una cosa que no es globalización, no es internalización, pero tampoco es derecho interno. Hay un libro de Kissinger sobre diplomacia, no sobre esto, muy interesante, porque un libro enorme, como siempre, hablando del mundo moderno, empieza 3 siglos atrás. Y explicando, bueno, por qué Prusia, y después de un centenar de páginas uno se da cuenta, esto viene de lejos, no nació ahora de golpe, tiene su trayectoria, y su trayectoria es de siglos. En el caso que estoy mencionando ahora, que lo más viejo es la deuda externa como sometimiento a jurisdicción extranjera, esto empieza, yo diría, en el 1700, 1800, cuando Francia y España principalmente están en bancarrota, no pueden pagar sus deudas y entonces construyen toda una doctrina, legislación, jurisprudencia que nosotros consideramos vigente y que está vigente entre nosotros, y es que un empréstito público hecho bajo la ley interna es en realidad una expresión del poder tributario del Estado. Esto es derecho interno. Por lo tanto, el Estado puede modificarlo unilateralmente. Puede decir, le voy a pagar más tarde, puede decir, le voy a cambiar la tasa de interés, o puede decir, no se lo voy a pagar nunca, pero le voy a pagar los intereses, o puede directamente no pagarle y usted desgañitarse en los tribunales tratando de ejecutarlo. Ahora, esa fue la lección de Francia, y lo de Francia es divino. Hay un tratado, ya no me acuerdo el autor, pero lo tengo por ahí citado, de 1850, de derecho administrativo francés, de Cormenin, Monsieur de Cormenin, en el cual las primeras 50 páginas son enunciando todas las leyes y ordenanzas reales, y según las normas y los tiempos, ¿no?, por las cuales el país no pagará estos. Hay algunos curiosísimos, no pagará a ningún portugués, no pagará a los proveedores de Gaza, bueno, y así, pero 50 páginas de leyes diciendo a todos los que no les iba a pagar, ¿no? Entonces, claro, los banqueros a los cuales les piden plata, le dicen, pero ¿usted quiere que yo vaya a esas normas a prestarle plata? Mire, en realidad yo me animo, porque soy negociante, a prestarle plata a usted a pesar de sus malos antecedentes, pero eso sí, quiero una jurisdicción más confiable para mí. Sí, pero para mí no. Bueno, para mí, si no dio la plata, cosa mía. Así se empezó a pactar la jurisdicción externa hace ya muchos siglos. Eso en el caso de Francia y de España. Nadie presta plata a otro país sometiéndose a la jurisdicción del deudor. Le prestan plata sometiéndose a una jurisdicción extranjera, internacional, lo que las partes convengan, o lo que pida el acreedor si uno se somete a él, según los casos, ¿no? Esa es la tradición de hace 2 o 3 siglos que nuestro país recoge. En la primera vez, Rivadavia, en 1824, con plena autorización a pleno de la Cámara de Representantes, en términos de la transacción, que uno considera como mínimo llamativos, ¿no? Como máximo, bueno, dando lugar para la corrupción que efectivamente hubo, y a su vez que no necesariamente se materializaron en obras. Estoy hablando de comienzos del siglo XIX.
Después entonces se dijo, bueno, si esto tiene tanto problema, no lo vamos a tener que pagar encima. Y no lo pagamos. Bueno, no lo pagamos hasta como 90 años después, 70 años después, en el cual finalmente lo pagamos. Eso sí, salió infinitamente más caro pagarlo tanto tiempo después. En primer lugar, por esa pequeña cosa que tanto odian hoy en día mucha gente, como son los intereses resarcitorios, punitorios. Si usted no paga durante 70 años, y mire, se le va a agrandar la cuenta, ¿no? Esto es matemática, ¿no? O contabilidad, o lo que fuera, tiqui, 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 después podemos discutir, pero me hace gracia que acá hubo un proceso que está todavía caminando, ¿no? En el cual se discute si una suma ha sido bien calculada, una suma vieja, por supuesto, que el Estado no pagó hace una cuarentena de años, y que, bueno, al momento que la estaban por pagar ascendía a tantos pesos. Y dice, ¿cómo? Vale tanta plata que eso, que eran moneditas. Y dice, bueno, mira, vamos a pedir a los contadores que se hagan la cuenta. Tiqui, 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 acá está una cuenta. No, que la saque otro. Tiqui, 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 acá está una cuenta. 3 centavos de diferencia. Que la saque otro. Tiqui, 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 acá está la otra. Bueno, cuando todas las cuentas dan igual, y cuando no hay discusión alguna sobre los métodos de cálculo, porque uno podría decir, no, actualización, no, indexación, no, esto tampoco. Pero bueno, cuando se ponen de acuerdo en la forma de expresar en pesos al momento del no pago, porque tampoco pagamos, si no es que hayamos pagado, no, eso no se hace. Entonces, en el proceso penal dicen, bueno, no hay delito. La Cámara revoca y manda al juez que siga investigando. Y el juez dice, perdón, el juez no lo dice, yo pienso, digo que debe haber pensado, ¿y qué sigo investigando si ya están todos los datos iguales? Entonces se le ocurrió una cosa muy divertida, que en términos de la jerga judicial no había sido hallado el contador que sacó la primera cuenta oficial. Y esto, claro, había que aclararlo. Entonces libra como 20 exhortos a la policía, falta Interpol, qué sé yo, para ver si hallan al contador fulano que hizo la primera cuenta. Supongamos que lo hallen y el contador diga, sí, yo saqué esa cuenta. ¿Y cómo la sacó? A ver, espere, tiqui, 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 tiqui. Así la saqué, acá está. ¿Y qué les va a aclarar eso, el panorama? Bueno, esto para mostrar que la historia es eterna y se repite, las actitudes nuestras se repiten, y por eso la gente no confía en la jurisdicción del deudor y no se someten a la jurisdicción del deudor. Ahora, esto antes era solamente para el contrato de crédito externo, que es lo más manifiesto, lo más viejo. Luego vinieron las inversiones extranjeras, que en principio comenzaron sometiéndose a la legislación local. Pero luego vinieron los tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras, que dieron lugar a los tribunales arbitrales del CIADI, sin los cuales ya la inversión extranjera no quiere mucho venir, ¿no? Hace 2 siglos venía fácil, ahora no viene tanto. No viene tanto, por lo menos, sin estar sometida a tribunales cuyas sentencias se cumplan. Bueno, finalmente las estamos cumpliendo. Hasta hemos hecho un formulario para cumplir sentencia firme. Fíjense ustedes, ¿no? Formulario para cumplir sentencia firme. No sea cuestión, no hizo el formulario, entonces no se puede cumplir. Digamos, en ese proceso que sigue, vamos perdiendo en todos los tribunales que hay. La Organización Mundial del Comercio tenemos fallo firme de segunda instancia en contra. Falta todavía que lo acatemos y estamos ahí dudando, ¿lo cumpliremos, no lo cumpliremos? Y ya van a ver, o estos funcionarios, o los que siguen, o los nietos, o los bisnietos, qué pasa si no los cumplen. Entonces, cuando finalmente se convenzan de que lo que pasa si no los cumplen no es realmente gratificante, por ahí se decían, y bueno, a disgusto, pero vamos a cumplir con las normas internacionales a las cuales nos hemos obligado y por cuyo incumplimiento nos han condenado. Es decir, es una tendencia histórica. Lo que pasa es que nuestra resistencia a hacer internamente un respeto pleno a los acuerdos que el país celebra, nuestra tendencia a cuestionar
tardíamente la juridicidad interna de los actos internacionales que celebramos, hace que el mundo siga andando. Y la Convención de Viena, que por supuesto también hemos suscrito ya en 1928, creo que, dice que el principio de buena fe, que viene del derecho romano y no depende, está por encima de los derechos locales, el principio de la buena fe obliga a los países que han celebrado un tratado a cumplirlo. Y no pueden, argumentar su inconstitucionalidad local para que el tratado no rija. Como dice Pierre Pescatore, que fue presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, en 1983, dice: el momento de discutir la constitucionalidad de un acuerdo es antes de suscribir el tratado. Luego que está suscrito, sí, hay que cumplirlo. Esa es la norma de la buena fe en el derecho internacional y esta es una solución universal. Ahora, nosotros tenemos un convenio, por ejemplo, los convenios de crédito externo le encontraron la vuelta de entregar la plata afuera. Entonces nuestros ministros van a Washington, si es Washington por tradición, además es más lindo, se van a Washington, pasean un poco, llevan ahí los asesores y todos firman en Washington, toda la papelería necesaria, que es complejísima y está toda perfectamente hecha, les puedo asegurar, eso es lo que estudio en el trabajo ese, esto es viejísimo, no es que se estudió hace un día, se estudió hace décadas o hace siglos. Y la plata se la acreditan allá, a una sucursal del Banco de la Nación o quien sea que digamos, entonces le prestan. El contrato lo hacen allá, que no es requisito en realidad, no es la ley locus regis actum, no, es el lugar de ejecución, por eso se ejecuta allá, la plata nos la dan allá y firmamos pagarés allá que son pagaderos allá, entonces la ejecución del contrato es allá y por lo tanto, hasta por nuestro Código Civil, la jurisdicción es de allá, por el Tratado de Montevideo es allá, por el derecho internacional privado es allá, pero ahora hemos dado un pasito más, medio inevitable en el decurso histórico que estoy explicando. Y es que ahora se abren otras modalidades. La ejecución del contrato es acá, pero la jurisdicción sigue siendo afuera. Ese caso del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas ya está aprobado por un tratado internacional, por un decreto nacional, está vigente en el plano internacional. Por lo tanto, lo que opinemos acá de su inconstitucionalidad, que se puede argumentar perfectamente, y ya es tardío. Es tardío internacionalmente. Internamente discutiremos siglos más si queremos, pero internacionalmente no podemos, por eso el título eficacia, no podemos discutir eficazmente su validez obligatoria. Y ese, por ejemplo, Belgrano Cargas toma la última corriente, la de la Corte Internacional de Arbitraje, de la cual no tengo nada que decir. Yo estoy en 2 tribunales arbitrales de la Corte Internacional de Arbitraje. Puedo opinar desde adentro, la cocina, algunas cosas que me gustan, algunas cosas que no, pero soy árbitro. ¿Renuncié? No renuncié. ¿Aceptaría ser realmente árbitro? Y si estoy vivo puede ser que sí, puede ser que no, no sé. Son medio duros para pagar. Pero bueno, esa es una de las quejas, ¿no? Todos son duros para pagar, no hay uno solo que pague fácil en este mundo. Pero bueno, y entonces será, si tenemos una discusión con el Belgrano Carga, la discusión será en París, en inglés. Fíjense esta peculiaridad. En París va y pide, bonsoir monsieur, j'aimerais bien avoir une baguette. Pero después para el juicio, por favor, English now. Claimant says, defendant says, ¿no? Y ese fallo, bueno, se hará ya. Tendremos un árbitro y la sentencia integrará la totalidad de sentencias que se van dictando en el mundo y que siempre, esta es nuestra costumbre, durante mucho tiempo no cumplimos, hasta que finalmente algún desgraciado al final le toca la tarea de cumplirlo, ¿no? Así que esa es la historia del mundo, diría yo. Y lo de la globalización, y bueno, es la frase de moda. Yo me acostumbré siempre, salvo que hubiera algún principio realmente que a mi juicio fuera importante, a no discutir la terminología.
Se la discutí, por ejemplo, a las llamadas leyes de los gobiernos militares. Yo siempre les llamé decretos leyes, porque creo que las leyes son del Congreso de la Nación. Perdón, no lo creo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ahora hasta el Congreso de la Nación, para hacer el código ¿cómo se llama? No, el código no. La unificación legislativa, la depuración, les llamó leyes a todo y chau. Les cambió encima el número y el nombre. Con lo cual entró en desuetudo, o sea, entró en vigencia, según la ley, el 16 de diciembre. ¿Ustedes la conocen? No. A quien quiera que le pregunto, ¿lo conoce? Algunos sí. Ah, sí, pero está suspendida, ¿eh? Ah, sí, ¿quién la suspendió? Algún avispado me dice, la comisión bicameral. Ajá. ¿Y en qué parte la ley dice que la entrada en vigencia puede ser modificada por la comisión bicameral? Porque puede ser una delegación constitucional, no digo que no lo sea. Pregunto, ¿está la legislación? No, no está. La ley en ninguna parte dice otra cosa que entra en vigencia en tal fecha, que es a los 6 meses por lo demás de su publicación, que se cumplieron en diciembre. Y la comisión bicameral dijo, bueno, por ahora la suspendemos, vamos a estudiarlo un poquito más. Y no la cumplimos, y chau. Una sentencia extranjera, ¿quién la va a cumplir? Tampoco. Son muchas sentencias extranjeras. Bueno, mayor razón para no cumplirla. Pero claro, el tiempo siempre va jugando inexorablemente. Por eso Virgilio decía, él lo decía para las cosechas en verdad, pero vale para todo. Tempus irreparabili fugit. El tiempo huye irreparablemente. Y lo que hemos ido haciendo nos será yendo cobrado. En algún momento, a nuestros nietos, a quien sea.